clase lo que no ocurre es clases que reten, que hagan pensar a los estudiantes. Yo he mencionado esto de un estudio reciente que completamos y en el cual fotocopiábamos cuadernos de los estudiantes para ver cómo aprendían, por ejemplo, matemática, ¿no? Y entonces un ejercicio de matemática era el profesor diciéndole al chico de cuarto de primaria, escriba de 100.000 a 150.000 de 50 en 50. Y entonces el chico lo que va a hacer, claro, es pasarse horas ahí escribiendo el número, el profesor puede hacer otra cosa, mucho de solución de problemas no va a aprender, o tal vez más dramático, el profesor le dice, hoy día vamos a aprender de geometría, vamos a hablar de rombos, y le dice, por favor, escriban en su cuaderno 100 veces la palabra rombo. Y esto, insisto, está muy alejado del esquema de solución de problemas que pretende el currículo y que pretenden estándares internacionales. No es, y yo discrepo aquí un poco, a veces se dice, no es que los chicos no comprenden lo que leen o no saben, y los profesores tampoco hacer operaciones básicas. Por supuesto que saben hacer operaciones básicas. Matemático, uno va al mercado, compra 4 kilos de papa, arroz, lo que sea, le paga, la persona hace su cálculo y se lo devuelve y le da el vuelto. No le da un vuelto aleatorio, digamos. Lo que no saben las personas, lo que aprenden las personas en los colegios, los estudiantes, es a operar. Lo que no aprenden es a razonar de una manera compleja. Y a esto es a lo que hay que apuntar. Hace unos años me acuerdo que fue una conferencia y le preguntaron a una persona de un país que había subido espectacularmente en la prueba de PISA. Y dijeron, ¿y ustedes cómo hicieron? Y dijo, bueno, terminó la prueba de PISA y lo que hicimos fue mirar los estándares de PISA, qué cosas es lo que tenían que aprender, y volvimos a nuestro país y reformamos el currículo, los materiales educativos y los programas de entrenamiento y desarrollo profesional de los docentes para que estuvieran todos alineados entre sí y con lo que se esperaba. Es decir, le recalibramos, digamos, los niveles de dificultad a los profesores. Y ese fue, según ella, uno de los grandes factores que permitió la mejora. Ahora, les decía, se trata de mejorar el promedio, pero se trata de mejorar también o disminuir al mismo tiempo la inequidad. Y yo quisiera proponerles la imagen de un abanico. Los niños peruanos nacen y crecen más o menos a niveles internacionales hasta los 6 meses de edad, no hay mayores diferencias. Ustedes saben, la talla para edad, la desnutrición crónica es un indicador de no solo de salud, sino también de desarrollo intelectual. A los 6 meses empiezan un poco los problemas porque se acaba la lactancia materna exclusiva, tienen que comer variedad de frutas y el abanico empieza a abrirse. Y empiezan a notarse estas dificultades que se asocian en el Perú, en el tema educativo, básicamente a vivir en una zona urbana, ser castellano hablante, tener una madre que haya terminado al menos la primaria, asistir a una escuela privada. Y entonces tenemos grupos muy extremos en la educación, claro, con muchísimas excepciones. Estábamos hablando en la conversación hace un rato que hay, por supuesto, hay escuelas públicas maravillosas y hay escuelas privadas que son un desastre, pero estamos hablando de tendencias. Y a veces cuando yo digo cosas así, viene alguien, levanta la mano y me dice, no, pero yo conozco una persona que a pesar de todas las dificultades logró salir adelante. Y por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, está el esfuerzo, la motivación, el emprendimiento, que es una parte fundamental del desarrollo de las personas, pero estamos hablando de tendencias. Lo que ustedes van a notar es que no solo los resultados, sino las oportunidades educativas, el acceso a materiales en general va a ser menor en las zonas más pobres. Uno de los proyectos, que está Óscar aquí, déjeme decirlo, que trató de darle la vuelta justamente a esto, es el programa que él dirigió de una laptop por niño, que le daba a los niños más pobres en las zonas del Perú. Yo creo que ese es el tipo de cambio que hay que pensar, ¿no es cierto? Que los últimos sean los primeros, porque si uno mira resultados como PISA, uno encuentra que la asociación, ¿se acuerdan PISA, la evaluación de rendimiento escolar de chicos de 15 años en lectura, matemática y ciencias? La asociación entre nivel socioeconómico y rendimiento es más alta en el Perú que en cualquier otro país que haya sido evaluado. Mucho mayor que en Chile.
Y en Chile los estudiantes estuvieron en las calles protestando el año pasado porque decían que había una calidad que estaba demasiado vinculado al poder adquisitivo. O sea, es un tema de desarrollo, es un tema social, es un tema ético, y yo no quiero en esto criticar ni a IDEL ni a la gestión. Yo estoy hablando de tendencias que por supuesto tienen décadas de ocurrir, y hay una ley, digamos, no escrita, diría yo, en educación. Si uno trata de hacer emprendimientos, iniciativas educativas en general para el país, lo que va a terminar ocurriendo es que la inequidad va a ser fomentada. ¿Por qué? Por el mecanismo que les mencionaba hace un rato, de que las familias con mayores recursos van a tratar de pasar este privilegio a sus hijos, y ahí es el Estado el que tiene que intervenir para compensar. En esa línea, para hacer una sugerencia concreta, a mí me parece que tenemos abundante evidencia para pensar que la educación en ciertos distritos, en ciertas instituciones educativas, con ciertos estudiantes, cuesta más. Y que pensar que el presupuesto educativo debería ser asignado más o menos una cierta cantidad por estudiante, lo que va a hacer es no reducir las inequidades. Si la educación en zonas más pobres cuesta más, podríamos pensar en un mecanismo de subvención preferencial o subvención basada en el riesgo educativo. Ustedes piensen en algún nombre más interesante, por favor, de tal forma que reconozcamos esto. En segundo lugar, han habido muchas, pasando a las propuestas, ¿no? Han habido muchas discusiones sobre qué nivel enfatizar, si inicial, si primaria, si. Y aquí hay una historia interesante. Los economistas del Banco Mundial, que se ha mencionado antes, por ejemplo, hicieron hace unos 30 años muchos análisis sobre el retorno a la educación, de acuerdo al nivel en el que se invertía. Y entonces en todos sus análisis salía que la mejor inversión era en primaria, que uno debía invertir en primaria porque a partir de la inversión en primaria se lograban mayores retornos para el individuo y para la sociedad. Y entonces yo creo que este fue uno de los factores que nos llevó a pensar internacionalmente, porque no es solo el Perú, que había que invertir más en primaria y que ha llevado a las tasas tan altas de cobertura que ha mencionado IDEL. Pero este esquema olvidaba un poco un tema que es ahora visto a la distancia, que es simple, que es que los chicos terminan la primaria y tienen que ir a alguna parte, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con la educación secundaria? Y por supuesto tendríamos que pensar al inicial, porque para que saquen provecho de la primaria, y en realidad si me dan a elegir uno a mí, yo probablemente diría que deberíamos pensar mucho más en invertir en la educación superior, porque si queremos tener, entre otras cosas, buenos docentes para estos chicos de primaria y secundaria, buenas jardineras, profesoras para los chicos de inicial, buenos gerentes para los programas educativos en los diferentes niveles, necesitamos invertir en educación superior, porque a mí me parece que esto va a jalar, pero mi planteamiento en realidad es que yo trataría de no pensar en prioridades, sino un esquema balanceado. Me parece que no es lo que está ocurriendo ahora. La actual administración ha asentado sus prioridades, ni la educación secundaria ni la educación superior están ahí. Países como México, Chile y Brasil han tenido por décadas ya programas en los cuales mandan cientos de estudiantes becados a las mejores universidades del mundo todos los años. Y es una inversión a largo plazo, pero esa es una inversión que me parece a mí que resulta muy beneficiosa. Vinculado a esto, educación superior, déjeme decir, hay una especie de esquizofrenia entre el Ministerio de Economía y por lo menos el de Educación, porque el de Economía, basado en presupuesto por resultados, como decía muy bien IDEL, dice, si ustedes quieren dinero, tienen que justificar a través de estudios que la inversión es rentable. Pero la política de investigación en el Perú no incluye educación, ni ninguna ciencia social, dicho sea de paso. Y entonces la mayor parte de veces no hay estos estudios que le permitan justificar, por lo menos en el Perú, no hay estudios hechos en el Perú que le permitan justificar al Ministerio de Economía. Y se arma una danza que a veces lleva a paralizar el diseño o el financiamiento de programas por varias décadas. La actual gestión ha hecho una propuesta de unas nuevas prioridades en ciencia, tecnología e innovación, y debo decir, me parece que es un error, no están incluidas las ciencias sociales y no está incluida la investigación
en educación. Necesitamos datos, pero más que datos, y aquí en parte estoy de acuerdo también con Idel, necesitamos políticas por las cuales usemos esos datos para mejorar la calidad y la equidad en el sistema. Un penúltimo punto, hablando de tecnología en educación y los programas de OLPC, en la evaluación que mencionó el presidente García, encontramos muchos efectos positivos. Por ejemplo, los chicos saben usar las máquinas, de hecho su desarrollo intelectual parece haber mejorado, pero no encontramos efectos positivos en comprensión de lectura y en matemática. Y la pregunta de nuevo es ¿por qué? Y yo creo que parte de la respuesta es que si antes el profesor agarraba el texto escolar, en muchos casos, no siempre, agarraba el texto escolar, copiaba en la pizarra y el chico copiaba en su cuaderno, ahora se repite ese ciclo, pero el chico copia en su laptop. Eso le va a permitir algún dominio de la herramienta, pero no le va a permitir aprendizajes complejos de comprensión de lectura. Entonces, pero las laptops están ahí, el insumo está ahí. Lo que tenemos que seguir pensando ahora es cómo le damos un uso más productivo pedagógicamente, digamos. Yo quisiera cerrar con la idea con la que inicié. Necesitamos mejorar la calidad de la educación peruana, pero necesitamos mejorarla sin abrir el abanico. Necesitamos mejorar la calidad de la educación peruana sin aumentar la inequidad. Es un tema no solamente de productividad económica, sino que es, digamos, un poco el esquema que predomina estos días, sino es un tema también de derechos, de solidaridad con las poblaciones que tienen menos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. A continuación, la exposición del doctor Hugo Díaz. Yo quisiera empezar hablando respecto a los desafíos de la gestión educativa sobre las reformas educativas. En realidad en América Latina se habla bastante de reformas educativas, pero generalmente nos centramos en modificar los procesos educativos y no le damos la importancia suficiente al peso que tienen la cultura, las tradiciones. A veces traemos modelos importados y no valoramos suficientemente cómo esa cultura, esas tradiciones pudiesen influir en el éxito o viabilidad de las reformas. Lo otro es que también pensamos de que cuando se conciben las reformas o se conciben de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y cuando ya las reformas se aprueban, generalmente en los niveles centrales de la administración se piensa de que todo lo que hemos concebido arriba va a funcionar eficiente y eficazmente en los niveles intermedios y locales. Además que se piensa de que los usuarios o los beneficiarios de las reformas pues las van a aceptar, van a estar contentos con ellos, con esas reformas y las van a apoyar. En la práctica todos sabemos de que eso no necesariamente sucede, ¿no? Entonces ese es un desafío, creo, de la gestión que es importante tener en cuenta. Otra cosa importante es que en todos los estudios que se vienen haciendo sobre reformas se están identificando tres tendencias de reformas, ¿no? Hay una primera que lo que buscó fue el acceso, buscó mejoras en la gestión, mejoras en el financiamiento, esto más o menos hasta fines de los años 80. Luego aparecieron otras reformas que estaban asociadas a la calidad fundamentalmente y a los resultados educativos hasta fines del siglo pasado. Y ahora pues las reformas lo que buscan es el eje en la escuela, por un lado, en democratizar la conectividad y hacerle frente a todo este tema de las nuevas tecnologías, que es algo que tiene que estar mucho más presente en los sistemas educativos, ¿no? En estas tres tipos de tendencias de reforma, algo hemos avanzado, pero no hemos llegado a consolidar en ninguno de los casos, digamos, toda una etapa, ¿no? Todavía tenemos problemas de gestión, tenemos problemas de financiamiento que son propios de una reforma de primera generación. Los resultados educativos, en el caso peruano, todavía
requieren ser mejorados intensamente, y algo hemos comenzado en la tercera reforma, ¿no? Con este programa de la OLPC, ¿no? Pero todavía cuando uno compara indicadores del Perú respecto de otros países, todavía tenemos que seguir invirtiendo y tenemos que seguir trabajando en asociar nuevas tecnologías con diseños curriculares, ¿no? Y con toda una metodología de trabajo de los maestros en ese campo. ¿Qué es lo que se viene dentro de los próximos 10 años? En primer lugar, lo que se viene es que vamos a tener menos niños en edad escolar. Cuando uno ve las publicaciones oficiales del INEI en cuanto a población menor de 25 años, lo que encuentra es que más o menos 500.000 de personas menores de 25 años van a haber en el 2021 respecto del 2012. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que la matrícula primaria sí va a descender, en realidad ya ha venido descendiendo en los últimos años, y por mejoras de eficiencia y reducción de la población podríamos tener 300.000 niños menos en la primaria. Esos 300.000 niños posiblemente se van a compensar con la secundaria, en donde sí hay espacio para poder crecer, ¿no? Entonces vamos a tener el mismo nivel de matrícula. Nuestros desafíos están, por un lado, en la primera infancia, donde hay mucho por escolarizar, y sobre todo en la educación superior, ¿no? Nosotros tenemos una tasa de escolarización de la población de 17 a 21 años del 50%, pero en el caso de los países europeos, los países asiáticos, ya se está pensando que a finales de esta década el 100% de este grupo de edad va a estar incorporado a la educación superior, ¿no? Entonces, si es que queremos más competitividad, indudablemente estoy de acuerdo con Santiago en el sentido de que también hay que fijarnos en la educación superior. Ahora, si bien hay este panorama desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista financiero también el panorama es muy alentador. El país ha venido creciendo a tasas superiores al 6%, y lo que se prevé en el escenario más modesto, ¿no? Para hasta el 2016, hasta que acabe la actual administración, es que el presupuesto crezca más o menos a 1.500 millones de soles por año. Serían 400 millones más de lo que fue el promedio durante su gestión. Esto es bastante importante y genera un gran desafío para la gestión, y es la capacidad de gasto. Lamentablemente, el promedio de recursos que se han devuelto al Tesoro por no gastarse alcanza en los últimos 5 años los 2.300 millones de soles por año, ¿no? Entonces, y principalmente estamos devolviendo dinero de las partidas de bienes y servicios y de inversiones, por supuesto, ¿no? Lo de remuneraciones se gasta, es normal que se gaste, ¿no? Pero aumentar nuestra capacidad de gasto, sobre todo de gasto con calidad, es, creo, uno de los principales desafíos, porque de lo contrario es muy difícil reclamar un 0,25% cada año de aumento del presupuesto si no gastamos los recursos. Ahora, para los próximos 10 años, yo pienso que hay algunos caminos que tenemos que